En 1955, un joven rebelde de Missouri estaba a punto de cambiar la historia de la música. Lo que no sabía era que ese mismo día también comenzaría su caída. Esta es la historia de cómo Chuck Berry se convirtió en el rey del rock and roll y de cómo, por razones que pocos se atreven a contar, la industria musical decidió entregarle la corona a otro. Comencemos. Chuck Berry, nacido como Charles Edward Anderson Berry el 18 de octubre de 1926, creció en un hogar de clase media en San Luis, Missouri. Su madre, Martha, profesora, y su padre, Henry, un contratista y diácono bautista, inculcaron en él los valores de una familia trabajadora. Desde niño, Berry estuvo expuesto a una variedad de géneros musicales, incluyendo el blues, el country, el boogie-woogie y el swing. Por lo tanto, el niño Berry comenzó a mostrar un amor apasionado por la música, tocando la guitarra y participando en coros de la iglesia local. Más adelante en el vídeo te contaré por qué esto fue sumamente importante para la música de Chuck Berry. Pero la vida de Berry comenzaría a complicarse, enfrentando muchos desafíos debido a su personalidad rebelde y malas amistades. En 1944, a los 18 años, Berry, junto a dos amigos, durante un viaje a Kansas City, robaron 3 tiendas y un automóvil usando una pistola que encontraron. Por ello fue arrestado y condenado por robo a mano armada. Berry fue sentenciado a 10 años de prisión, de los cuales cumplió 3 en un reformatorio juvenil. Durante su tiempo en prisión, la música se convirtió en su refugio, manteniéndolo motivado para recuperar su libertad. En este punto, Berry ya comenzaba a imaginar una nueva vida dedicada por completo a su pasión. Sin embargo, al salir en libertad, Chuck Berry se enfrentó a una realidad complicada, llena de problemas y dificultades económicas que lo seguirían durante mucho tiempo. Después de su liberación, Berry se enfrentó a la difícil tarea de ganarse la vida, pero no se quedó de brazos cruzados. Primero trabajó como conserje, luego fue estilista, fotógrafo y hasta carpintero. Todo ello para mantener a su familia. Justo aquí, Berry parecía haber dejado atrás su vida rebelde en la sociedad. Pero esta rebeldía nunca estaría dormida, sino que más adelante se convertiría en la materia prima de sus canciones y en la esencia misma de lo que sería entendido como rock and roll. Mientras tanto, nunca abandonó su pasión por la música, ya que también tocaba en fiestas y clubes nocturnos, para hacerse un lugar en la escena musical del momento. En 1953 se unió al grupo Sir John's Trio, liderado por el pianista Johnny Johnson, y comenzaron a tocar en el popular Club Cosmopolitan de San Luis. Berry fue invitado como reemplazo de uno de los miembros del grupo, y fue en ese momento cuando comenzó a proponer nuevas canciones y nuevos sonidos, combinando todas las influencias que lo habían acompañado desde niño, fruto de su vida en San Luis, Missouri. Su estilo mezclaba rhythm and blues con toques de country, creando un sonido único y fresco que nadie había escuchado antes. Hasta este punto, Johnny Johnson fue la puerta de entrada para Chuck Berry al mundo musical, y Berry le estaría eternamente agradecido. Sin embargo, recuerden bien el nombre de Johnny Johnson, porque a veces quien te ayuda al inicio no siempre significa que quiere verte triunfar, tal como lo veremos más adelante en esta historia. El grupo Sir John's Trio, al que Chuck Berry se unió a principios de 1953, comenzó a ganar popularidad gracias a la carismática figura de Berry, lo que llevó a cambiar su nombre a Chuck Berry Combo, con Berry como el centro de atención indiscutible de la banda. Pero Berry aspiraba a llegar más alto y para ello quería grabar sus canciones en donde plasmaba toda su visión de cómo debía sonar el rock and roll, por lo que necesitaba conectarse con un sello discográfico, tal como veremos a continuación. El nuevo sonido del rock de Chuck Berry estaba ganando terreno, pero fue en 1955 cuando alcanzó un nivel inesperado. Viajó a Chicago y allí conoció al legendario Muddy Waters, quien lo presentó a Leonard Chess, dueño de la compañía discográfica Chess Records.
Leonard Chess escuchó las grabaciones de las canciones de Berry y quedó completamente enamorado de su sonido, y le ofreció un contrato discográfico, lo que Berry aceptó sin dudarlo. Esto llevó a la producción de la canción Maybelline, una versión renovada del clásico country Ida Red, pero con la energía cruda de la guitarra y la voz de Berry. El resultado fue un éxito descomunal, vendiendo más de 1 millón de copias. De esta forma, Berry se convertiría en el primer artista afroamericano en alcanzar un éxito sin precedentes. Maybelline llegó al 5º puesto en las listas de éxitos de Estados Unidos, rompiendo una barrera racial significativa en la época, al ser una de las primeras canciones de un artista afroamericano en tener éxito en un género dominado por la audiencia blanca. En junio de 1956 lanzó Roll Over Beethoven, un tema que reafirmó su posición como una figura líder del rock. En mayo de 1957, publicó su primer álbum de estudio, After School Session, que incluía varios de sus grandes éxitos como Too Much Monkey Business y School Days, consolidando así fuertemente su presencia en la escena musical. Luego, en abril de 1958, lanzó Johnny B. Good, una canción que se convertiría en un clásico inmortal del rock and roll. La rebeldía de Chuck Berry no solo definió su personalidad, sino que marcó el ADN del rock and roll. Su icónico Dog Walk, ese paso saltando en un pie mientras tocaba la guitarra, rompió con la rigidez de las bandas tradicionales y se convirtió en un símbolo escénico que luego adoptarían figuras como Angus Young de AC/DC. Berry no solo tocaba, interpretaba con energía desbordante, conectando con una juventud que se reconocía en sus letras sobre coches, amor y libertad. Fue el primero en encapsular al rock como actitud, un grito rebelde, una fiesta electrizante y una forma de independencia. En ese punto, Chuck Berry estaba en la cima del mundo. Cada nuevo sencillo se convertía en un éxito rotundo, y su presencia en la escena era tan dominante que muchos ya lo llamaban el rey del rock and roll. Sin embargo, ese título no sería bien recibido por la industria musical. Con recelo y resistencia, la industria pronto encontraría la forma de despojarlo de esa corona, como veremos a continuación. Aunque Chuck Berry había ganado el título del rey del rock y se había hecho un lugar privilegiado en el mundo del rock, se enfrentó gravemente con una serie de sucesos que hicieron temblar su reinado. Hay que recordar que, aunque el rock and roll irrumpió en las emisoras estadounidenses, en la década de los 50 las barreras raciales aún seguían fuertes. Las radios pop se resistían a programar artistas afroamericanos, de modo que las discográficas buscaron un rostro aceptable para el nuevo sonido. El momento decisivo llegó cuando RCA compró el contrato de Elvis Presley a Sun Records por $35,000 de la época, una cifra récord, y desplegó una campaña publicitaria que lo proclamó de inmediato rey del rock and roll. El mensaje era claro. El género se presentaba al público blanco a través de un intérprete blanco, mientras pioneros afroamericanos como Chuck Berry quedarían confinados a los circuitos más underground del rhythm and blues. Cuando Berry empezaba a consolidar su fama, un segundo golpe frenó su ascenso. En diciembre de 1959, fue detenido por violar la ley Mann al transportar a una joven menor de edad con fines inmorales, y pasó casi 2 años y medio entre juicios y cárcel, 1959 a 1963. La prensa sensacionalista explotó el caso y las radios lo retiraron de sus programaciones, convirtiéndolo en figura controvertida justo en la fase de internacionalización del rock. Ese vacío coincidió con la llegada de la invasión británica. Los Beatles y los Rolling Stones habían crecido tocando las canciones de Chuck Berry como Roll Over Beethoven
o Johnny B. Good, y entre 1963 y 1964 llevaron esas canciones a millones de oyentes que, paradójicamente, las asociaron a los nuevos ídolos británicos más que a su autor original. Cuando Berry salió de prisión, su repertorio era célebre, pero el foco mediático ya apuntaba a los grupos de la invasión británica. Y de esta forma, con el paso de las décadas, la industria musical y la historia parecía haber proclamado a Elvis como el nuevo rey del rock y a los británicos como sus embajadores globales, dejando de lado o minimizando la contribución de Chuck Berry y de otros pioneros afroamericanos. Tras alcanzar la cima, Chuck Berry comenzó a vivir su caída. Las controversias legales, las condenas y los escándalos personales lo fueron aislando progresivamente del centro de la industria musical. Su paso por prisión lo volvió más distante y su negativa a ensayar con músicos lo llevó a realizar giras con bandas locales de baja calidad, afectando su prestigio. En un panorama ya dominado por la invasión británica, su figura quedó rezagada. Y por si fuera poco, ¿recuerdas al pianista Johnny Johnson? Sí, el mismo que lo invitó a unirse a su grupo cuando Chuck Berry era un completo desconocido. Pues bien, Johnny Johnson terminó demandándolo por la autoría de unas 50 canciones, incluyendo No Particular Place to Go, Sweet Little Sixteen y Roll Over Beethoven. Johnson argumentó que las canciones fueron compuestas por ambos, pero solo Berry fue acreditado. Pero el tiempo, aunque implacable, también suele devolver algo de justicia. A pesar de las sombras que rodearon su trayectoria final, músicos de todas las generaciones siguieron viendo en él al arquitecto del rock. John Lennon dijo que el rock podría haberse llamado simplemente Chuck Berry, y Keith Richards lo veneró como maestro absoluto. The Beatles, The Rolling Stones y hasta Elvis Presley absorbieron su estilo y lo replicaron como si fuera una fórmula sagrada. Ese reconocimiento tardío empezó a consolidarse cuando, en 1986, Berry fue incluido entre los primeros miembros del Salón de la Fama del Rock and Roll. Décadas después, el Premio Polar volvió a poner su nombre en lo más alto. La industria que una vez lo ignoró, ahora se inclinaba ante su legado. Era el mismo mundo que lo había castigado, reconociendo, aunque tarde, que sin él, el rock simplemente no existiría. Curiosamente, la industria musical muchas veces reconoce a sus verdaderos pioneros solo cuando ya es demasiado tarde, como ocurrió con Chuck Berry. Pero no todas las leyendas esperan tanto para brillar. En el próximo video exploraremos la historia de Journey, la exitosa banda de los años 80 que encontró su momento eterno con una canción que cruzó generaciones. Haz clic en el siguiente video y te espero allá, amigo rockero.